Buenas tardes, vamos a darle continuidad a la segunda parte de los ejercicios un poco más complejos de permuta. En esta oportunidad vamos a darle resolución al ejercicio de Miranda Compañía Anónima. Tal cual como lo hicimos en el número 1 del permuta, vamos a tener que ir extrayendo los datos básicos, allí siguiendo el orden de los 7 pasos ya establecidos en permuta. Y la recomendación, como siempre, es llevar un buen orden. Allí es importante siempre en ese paso básico, que es identificar todos los datos básicos, separar en dos columnas todo lo entregado de todo lo recibido. También es importante aperturar las dos cuentas de mayores para analizar tanto el costo histórico como la depreciación acumulada justamente de ese activo que estamos entregando en la permuta. Y también es importante elaborar una línea del tiempo para irle dando un orden lógico a cada una de las operaciones. Entonces procedemos con el paso número 1 de allí de permuta, que es precisamente identificar los datos básicos, como siempre, separando todo lo entregado de todo lo recibido. Entonces vamos a proceder a leerlo con calma. Nos indica que la empresa Miranda Compañía Anónima presenta el 31 de mayo del 2021, último mes de su ejercicio económico, algunos saldos de las cuentas del mayor general. Allí en primer lugar nos dan como dato importantísimo es la fecha de cierre, porque fíjense que les indica último mes del ejercicio económico. Para que no se nos olvide, vamos a tomar de una vez ese dato de relevancia. Fecha de cierre 31 de mayo del 2021. Vamos a colocarlo dentro del entregado para que no se nos olvide. Dentro de ese paso número 1, fecha de cierre 31 de mayo. Seguidamente nos presentan dos cuentas de mayores. Como esos mayores los vamos a utilizar ahorita, la recomendación, aperturen de una vez el mayor. Tenemos en primer lugar la cuenta de mobiliario por 5.000 bolívares y nos indican la fecha de adquisición de ese mobiliario, 30 de junio del 2017. Vamos a proceder en este instante a abrir una cuenta de mayor para el mobiliario. Aquí la tenemos, aquí ya la adelanté un poco. Saldo 5.000. Volvemos nuevamente al enunciado. Nos indican la depreciación acumulada de ese mobiliario por 3.530. Aperturamos también su mayor analítico. ¿Qué es importante cuando nosotros abrimos ese mayor analítico? Siempre debemos de determinar, es clave, hasta qué fecha se encuentra reflejada esa depreciación acumulada, que en este caso es del mobiliario. Para ello tenemos que recordar un poco ese tema de depreciación de los activos fijos para saber a ciencia cierta hasta qué fecha se encuentra actualizada la depreciación acumulada de ese activo. No podemos olvidar que siempre depreciamos nuestros activos fijos es a final de año. Nunca depreciamos un activo en condiciones normales, ni a inicio del ejercicio económico, ni tampoco en una fecha intermedia, salvo por supuesto que se vaya a desincorporar ese activo por una venta o una permuta, como es el caso que vamos a ver ahorita. Pero en condiciones normales, en cualquier organización, lo que se realiza es el cierre contable a fecha de cierre y es en ese momento donde precisamente se efectúa la depreciación de los activos. Es decir, siempre depreciamos los activos a fecha de cierre. Si eso es así, que siempre lo depreciamos es a la fecha de cierre, vemos que la fecha de cierre actual es 31 de mayo del 2021, es decir, actualmente es que le vamos a dar cierre al año 2021 que culmina el 31 de mayo del 2021. Quiere decir que necesariamente la depreciación acumulada de ese mobiliario se tiene que encontrar actualizada hasta el cierre anterior. ¿Cuándo ocurrió el cierre anterior? En esta oportunidad, 31 de mayo del año 2020.
Entonces anotamos allí en ese mayor auxiliar para que no se nos olvide porque lo vamos a requerir. Esta depreciación acumulada se encuentra actualizada hasta el 31 de mayo del 2020. Última fecha de cierre. Y siempre va a ser así. Siempre la depreciación acumulada se va a encontrar actualizada hasta el último cierre. Si el cierre actual es el 2021, necesariamente esta depreciación acumulada debe de estar actualizada hasta el 2020, fecha de cierre anterior. Luego en la información adicional nos detallan que todos los activos fijos se desprecian por línea recta en 5 años con un valor de salvamento del 10% del costo. Nos indican que la importancia relativa es de 800 bolívares. Como operaciones pendientes por contabilizar al cierre, nos detallan lo siguiente. Falta por contabilizar o registrar la permuta del mobiliario realizado el 31 de mayo del 2021 por un computador. Allí tenemos 3 datos de relevancia. En primer lugar, nos hablan del activo que nosotros entregamos en la permuta y también nos detallan el activo que estamos recibiendo. ¿Cuál es el activo que estamos entregando en la permuta? El mobiliario. ¿Cuál mobiliario? El que tenemos reflejado aquí en nuestra cuenta de mayor analítico. Entonces, para ello, vamos a colocarlo dentro de los datos básicos como entregado. Mobiliario y colocamos su costo histórico de 5.000 bolívares. Ahora, dentro de lo recibido que estamos recibiendo, un computador. Entonces colocamos allí, dentro de lo recibido, computador. Y además nos están dando de manera directa la fecha de la permuta, 31 de mayo del 2021. Colocamos fecha permuta. Y fíjense que en esta oportunidad la fecha de la permuta coincide exactamente con la fecha de cierre. Van a haber algunos casos donde no necesariamente va a coincidir, eso no tiene mayor relevancia. Seguimos leyendo el enunciado. Nos dicen que en la operación se acepta una letra de cambio por 50 bolívares. Allí debemos de preguntarnos, ¿quién acepta la letra de cambio? La acepta es la empresa, la aceptamos nosotros como entidad. A esa persona que nos dio ese computador, nosotros decidimos entregarle el mobiliario y de manera adicional también le estamos entregando esa letra de cambio, porque allí la información es clara. Si la volvemos a leer, nos dicen, en la operación se acepta, la estamos aceptando ¿quién? Nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos a saber que la otra contraparte nos acepta esa letra de cambio? Nos tendría que decir en la redacción, como por ejemplo, en la operación nos aceptan una letra de cambio, es decir, la otra contraparte es la que estaría aceptando recibir una letra de cambio, es decir, que ellos serían los que nos estarían firmando una letra de cambio que nos la pagarían al culminar el plazo. Pero aquí es completamente claro. Volvemos a leerlo para que quede claro. Nos dicen en la operación se acepta una letra de cambio. En esa operación donde entregamos el mobiliario y recibimos un computador, nosotros recibimos y nosotros aceptamos firmarle a esa persona, a esa tercera persona, una letra de cambio. Entonces colocamos dentro de lo entregado letra por 50 bolívares. Vamos a ver qué nos detalla más acerca de esa letra de cambio. Nos dice que esta letra causa interés, es decir, no lo tienes incluido, sino que los causa del 1% mensual en 2 meses pagado en efectivo. Es decir, cuando estemos haciendo ahorita el registro de esta permuta, vamos a tener que calcular esos intereses por 2 meses con un porcentaje de interés del 1% mensual y en esta oportunidad
se va a pagar de una vez en efectivo. Es decir, no se va a esperar que transcurran los 2 meses para pagarlo. No, no, se va a pagar de una vez de manera anticipada porque se debe de cancelar en efectivo, porque allí la información nos los está detallando. Entonces, para que no se nos olvide, en esa letra colocamos causa interés 1% mensual 2 meses. Por 2 meses y además pagado en efectivo de una vez. Vamos a ver qué más nos detalla el ejercicio. Nos dice que el valor razonable del computador, es decir, de ese computador que estamos recibiendo, es del 106% del valor razonable del mobiliario. ¿Cuál es el mobiliario? Es precisamente el activo que estamos entregando en la permuta. Entonces, dentro de lo recibido, colocamos que ese computador, su valor razonable es el 106% del valor según libro del mobiliario. Vamos a colocarle aquí computador para que no se olvide. Es decir, en definitiva, para saber el valor razonable de este computador, necesariamente tendríamos que conocer en primer lugar el valor según libro del mobiliario, que es el activo que estamos entregando, para poder determinar de cuánto es su cuantía. Nos piden al final registre solamente las operaciones pendientes por contabilizar al cierre. Entonces allí ya tenemos el panorama. Vamos a entregar este mobiliario que lo tenemos reflejado contablemente. A cambio vamos a recibir un computador y en esta oportunidad como empresa aceptamos también una letra de 50 bolívares que causa unos intereses del 1% mensual por 2 meses que vamos a cancelar de una vez en efectivo. Por supuesto, ya tenemos los dos mayores analíticos totalmente aperturados. Mobiliario detallamos su fecha de adquisición y en el caso de la depreciación acumulada a mobiliario, también indicamos que se encuentra actualizado hasta el cierre anterior. Repetimos, la fecha de cierre actual es 31 de mayo del 2021, entonces necesariamente la depreciación tuvo que ser registrada hasta el cierre anterior. Cumplido ya ese paso número 1, podemos llevar a cabo el paso número 2 en permuta, que es precisamente, vamos a buscarlo, chequear la depreciación acumulada de ese activo desde la fecha de adquisición hasta el último cierre. Es decir, como vamos a entregar en esta permuta, es nuestro mobiliario, es nuestra responsabilidad chequear la depreciación acumulada de ese mobiliario. Es decir, tenemos que comprobar realmente si la depreciación de ese mobiliario al 31 de mayo del 2020 es realmente 3.530. Es obligatorio. Entonces, precisamente vamos a chequear que la depreciación acumulada de este mobiliario hasta el 31 de mayo del 2020 realmente sean 3.530. Para ello, siempre vamos a guiarnos de una línea del tiempo, que la tenemos aquí, para ir dándole un orden lógico a toda esa fecha y no perdernos entre tantos cálculos. Ahí en la línea del tiempo tendríamos que comenzar desde la misma fecha de adquisición de este activo. ¿Cuál activo? Repito que es el que vamos a chequear, es justamente el mobiliario, que es el activo que vamos a entregar en la permuta. Entonces colocamos allí fecha de adquisición de ese mobiliario, 30 de junio del 2017. ¿Hasta dónde tendríamos que chequear esa depreciación acumulada? Hasta la fecha del último cierre. El paso 2 es bien claro. Si el cierre actual va a ser ahorita en el 2021, 31 de mayo del 2021,
Necesariamente el cierre anterior es 31 de mayo del año 2020. Última fecha de cierre. Si nos fijamos, ¿cuántos meses han transcurrido? Desde el 30 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo del 2020, ha transcurrido exactamente 35 meses desde que se adquirió ese mobiliario hasta que ocurrió el último cierre contable. Entonces, en teoría, la depreciación que tenemos allí acumulada de mobiliario por 3.520, perdón, por 3.530, debería de ser la depreciación de 35 meses. Vamos a comprobar si realmente eso es así en el paso número 2. ¿Cómo chequeamos esa depreciación acumulada? Bueno, simplemente vamos a tener que recalcular la tasa de depreciación. Como aquí el método de depreciación es bien claro, lo tenemos allí en la información, fíjense cómo nos dice, todos los activos fijos se deprecian por línea recta en 5 años con un valor de salvamento del 10%. Si es por línea recta, no podemos olvidar que el cálculo de la tasa es costo histórico menos el valor de salvamento, todo eso dividido entre la vida útil probable. Si aplicamos la fórmula, costo de ese activo fijo, 5.000 menos el valor de salvamento, que lo acabamos de leer, que era el 10% de ese costo histórico, es decir, serían los 5.000 por un 10%, 500 bolívares, y todo eso lo vamos a dividir entre la vida útil probable del activo, que allí en la información adicional nos destaca que la vida útil probable es de 5 años. Entonces allí en la tasa de depreciación, si colocamos los 5 años, estaríamos obteniendo una tasa de depreciación anual. Pero para trabajarla de forma más sencilla, es mejor colocarla por meses. Es decir, si son 5 años, 5 años lo vamos a multiplicar por los 12 meses que trae un año. Eso nos daría un total de 60 meses. Igual el que lo quiera trabajar anual es totalmente válido. Lo único que tiene que estar muy pendiente que luego va a tener que hacer la conversión a tasa mensual. En cambio, así cuando ya está de una vez mensual se nos facilita mayormente todos los cálculos. Entonces es preferible hacerlo de una vez de manera mensual. 60 meses es el resultado de multiplicar los 5 años, que es la vida útil probable, por los 12 meses. Al formular esa división, eso nos da una tasa mensual de depreciación de 75 bolívares. Entonces, ya teniendo la tasa de depreciación, podemos obtener lo que es la depreciación correcta. Digamos que es la depreciación correcta hasta la última fecha de cierre. ¿Qué sería esa tasa mensual? 75 bolívares multiplicado por los meses ya depreciados. Entonces sería por 35 meses. Al efectuar esa multiplicación, eso nos da un valor de 2.625. Una vez que tengamos ese monto de la depreciación correcta, siempre lo vamos a comparar contra el valor de la depreciación actual, es decir, la que tenemos reflejada en nuestro mayor analítico de la depreciación acumulada.
Para ello, sencillamente nos vamos a ir hasta el mayor analítico para ver cuánto es la depreciación acumulada. 3.530. Si analizamos ambos valores, ¿requiere ajuste contable la depreciación acumulada? Por supuesto que sí, porque si ustedes se fijan, actualmente tiene reflejados 3.530.000, cuando en realidad debería de tener reflejado 2.625.000 bolívares, es decir, tiene reflejado de más. Entonces allí tendríamos que determinar el monto del ajuste. El monto del ajuste sería simplemente restar la depreciación actual del activo menos la depreciación correcta. Entonces allí sería una diferencia de 905 bolívares. Y podemos hacer nuestro primer registro contable a fecha de cierre. Por supuesto, fecha de cierre actual. Sería 31 de mayo del año 2021. Asiento número 1. Para ver allí la primera cuenta a cargar, bueno, ya sabemos que más bien necesitamos disminuir esta depreciación acumulada del mobiliario. Tiene reflejado más de lo que debería de tener. Como la cuenta de depreciación acumulada es de naturaleza acreedora, es decir, aumenta por el haber y disminuye por el debe, para disminuirla precisamente le vamos a hacer un cargo a la cuenta de depreciación acumulada mobiliaria. ¿Cuánto va a ser el monto de la depreciación? Simplemente el ajuste, 905 bolívares. Ahora, ¿cuál va a ser la cuenta a abonar? Bueno, eso va a depender del principio de la importancia relativa. Fíjense que allí nos detalla que el principio de la importancia relativa es de 800 bolívares, es decir, de acuerdo a los principios contables, si el ajuste, ojo, cuando estemos ajustando la depreciación de ejercicios anteriores, no sobrepasa los 800 bolívares, tendríamos que hacerlo contra el gasto de depreciación del ejercicio. Es decir, tendríamos que abonarle allí en el asiento a la cuenta depreciación mobiliaria. Por el contrario, si el monto del ajuste sobrepasa al principio de la importancia relativa, tendríamos que ajustarlo contra las utilidades no distribuidas. Es decir, allí en el registro contable tendríamos que abonárselo a las utilidades no distribuidas. Sin embargo, yo en lo personal soy del criterio que independientemente de lo que establezca el principio de la importancia relativa, cuando tengamos que ajustar, ojo, solo la depreciación de ejercicios anteriores, lo hagamos de una vez contra las utilidades no distribuidas. Porque al final, como lo vimos en el tema de los asientos de cierre, cuando yo hago el resultado del ejercicio, cuando lo determino y hago mi apartado de impuestos sobre la renta, de la reserva legal, al final la utilidad excedente la va a asumir es las utilidades no distribuidas. Entonces, al final, independientemente de que lo hagamos contra el gasto del ejercicio o no, al final lo asumen las UND de manera indirecta. Entonces, como es así, de una vez, repito, cuando estén ajustando la depreciación de ejercicios anteriores, háganlo de una vez contra las utilidades no distribuidas. Entonces, allí se la abonamos. Actualizamos allí el mayor analítico, la depreciación acumulada mobiliario. Le hacemos un cargo
por 905 bolívares. Y eso nos da un monto. Tendríamos que restar 3.530 menos 905, 2.625.000. Si se fijan, 2.625 es justamente el saldo correcto que tiene que existir de esa depreciación acumulada hasta la última fecha de cierre, que equivale a los 35 meses. Corregido ya la depreciación acumulada, entonces podemos hacer lo propio en el paso número 3, que es actualizar la depreciación de ese activo que estamos entregando en la permuta, es decir, del mobiliario, desde el último cierre hasta la fecha de la permuta. Entonces podemos verlo también en la línea del tiempo. Allí tenemos la línea del tiempo hasta el último cierre contable. Ahora tendríamos que alargarlo hasta la fecha de la permuta. ¿Cuándo ocurrió la permuta? Lo tenemos allí, 31 de mayo del 2021. Lo colocamos allí. Y fíjense que en esta oportunidad, como lo dije al inicio, esta fecha de la permuta coincide exactamente con la fecha de cierre. Entonces allí en ese 31 de mayo del 2021 tenemos la conjunción de dos fechas, de la fecha de la permuta y también de la fecha de cierre. Para que no se nos olvide, colocamos que esa es la fecha de la permuta y asimismo también es la fecha de cierre. Si analizamos desde el 31 de mayo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, ha transcurrido exactamente 12 meses entre ambas fechas. Es decir, la actualización de esta depreciación debería de ser por 12 meses, un año completo de depreciación. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Es sencillo. Es tomar este gasto de depreciación mensual, 75 bolívares, y multiplicarlo por los meses a depreciar, que en esta oportunidad serían 12 meses. Eso nos da un resultado de 900 bolívares. Teniendo ese resultado de 900 bolívares, podemos hacer nuestro segundo registro contable. La primera cuenta a cargar va a ser precisamente el gasto de depreciación del ejercicio. Sería depreciación mobiliaria. Por 900 bolívares. Y la cuenta a abonar sería precisamente la depreciación acumulada mobiliaria. Igual por 900 bolívares. Así, de esa manera, hemos culminado el paso número 3 de actualizar la depreciación hasta la fecha de la permuta, pero antes no podemos olvidarnos de actualizar el mayor analítico de la depreciación acumulada mobiliario, que en esta oportunidad recibe un abono de 900 bolívares. Lo llevamos hasta el mayor analítico, depreciación acumulada mobiliario, 900 bolívares. Como está recibiendo un abono, eso incrementa el saldo de la depreciación acumulada. Sería sumar 2.625 más 900, eso nos da 3.525. Concluido la actualización de ese mayor analítico, entonces ahora sí podemos irnos al paso número 4, que es precisamente determinar el valor según libro del bien que entregamos en la permuta. ¿Cuál es el bien que estamos entregando en la permuta? No se nos puede olvidar que es el
mobiliario. No se nos olvide. Para calcular el valor según libro es sumamente sencillo, es agarrar el costo histórico del activo y restarle la depreciación acumulada a la fecha. Vamos entonces a proceder a calcularlo. Valor según libro del mobiliario sería costo histórico del activo. Vamos a buscar el mayor analítico para ver el costo histórico. 5.000 y a ese costo histórico le vamos a restar la depreciación acumulada hasta la fecha. Esa depreciación acumulada, ¿dónde la tenemos? En el mayor analítico, la última actualizada, 3.525. Si restamos ambos montos, eso nos da un total de 1.475 bolívares. Es el valor según libro del mobiliario. Ya teniendo ese valor según libro del mobiliario, no podemos olvidar que podemos calcular también de manera directa lo que es el valor razonable del computador, porque fíjense que estaba otorgado el dato o condicionado en base al valor según libro del mobiliario, porque es bien claro, el valor razonable del computador es el 106% del valor según libro del mobiliario. ¿Cómo calculamos ese valor razonable? Fácil. Es tomar el valor según libro del mobiliario, los 1.475, y multiplicarlo por el 106%. Eso nos da un resultado de 1.563,50 bolívares. Ese sería entonces finalmente el valor razonable del computador. Concluido ese cálculo del valor razonable del computador, seguimos con los pasos elementales, ya culminamos el 4, entonces nos vamos directamente al paso número 5, que el paso número 5 es precisamente determinar el costo del activo que entre en la permuta. Vamos a colocarlo. Paso 5, determinar el costo del activo que entra en la permuta. El activo que entra en la permuta en esta oportunidad no podemos olvidar que es el computador. Allí caemos necesariamente en los tres casos que ya conocemos de permuta. Vamos a recapitularlos rápidamente, cada uno de esos casos. Recuerden que el caso número 1 es cuando conoces el valor razonable del activo que entra y del activo que sale. Si es el caso, siempre vamos a preferir es el valor razonable del activo que sale. Entonces allí la fórmula sería del costo del bien que entre, valor razonable del bien que sale, más todo lo entregado adicional, menos todo lo recibido adicional. Si ahora estás en el caso número 2, donde solamente conoces el valor razonable del activo que entre en la permuta, allí es mucho más sencillo, allí tendrías que considerar de manera directa ese valor razonable como el costo de ese mismo activo. Por ello es que allí la fórmula les dice que el costo del bien que entra va a ser igual a su mismo valor razonable. Y el caso número 3 es cuando no se conoce el valor razonable ni del activo que entra ni del activo que sale. Como no conoces el valor razonable de ninguno de los dos, allí obligatoriamente vamos a tener que considerar
el valor según libro del bien que sale, más todo lo entregado adicional, menos todo lo recibido adicional. Ahora, en este caso en particular, ¿en cuál de los tres casos estamos? Vamos a ver la información básica. Estamos recibiendo un solo activo, computador. Estamos entregando un solo activo, el mobiliario. ¿Conocemos el valor razonable del activo que entregamos? No, pero sí conocemos, porque lo acabamos de calcular, el valor según libro del computador. Es decir, en conclusión, conocemos únicamente el valor razonable del activo que estamos recibiendo o del activo que entra, de ese activo que estamos recibiendo de esa otra persona. Entonces, en conclusión, podemos decir que estamos en presencia del caso número 2, es decir, solamente conocemos, vamos a colocárselos allí en rojo, el valor razonable del activo que entra en la permuta. Si es así, ¿qué nos dice la fórmula? Bueno, considera como el costo del bien que entra su mismo valor razonable. Es decir, yo puedo decir entonces que el costo del computador es ¿cuánto? Su mismo valor razonable. ¿Cuánto es el valor razonable del computador? 1563,50. Es decir, ese sería de manera directa, sin sumarle nada adicional ni restarle nada adicional, el costo del computador, 1563,50. Concluido el paso número 5, nos vamos al número 6, que es precisamente determinar si hay ganancia o pérdida comparando todo lo entregado con todo lo recibido. Vamos entonces allí a considerar en primer lugar todo lo entregado. ¿Qué es lo primero que estamos entregando en la permuta? Ya sabemos que estamos entregando un mobiliario. ¿Qué valor nos interesa del activo que siempre se entrega en la permuta? Nos interesa su valor según libro. ¿Dónde tenemos el cálculo del valor según libro de mobiliario, que es el que estamos entregando? Lo tenemos aquí, fíjense, en el paso número 4, 1475. Verificamos qué más estamos entregando en la permuta, nos vamos allí a la relación de los datos básicos y nos fijamos que también le entregamos a esa contraparte una letra de cambio por 50 bolívares. La transcribimos. Pero esa letra nos dice que incluye unos intereses del 1% mensual por 2 meses y que además fueron cancelados en efectivo. ¿Será que aquí dentro de los entregados tenemos que considerar también esos intereses, calcularlos e incluirlos allí dentro de lo entregado? No, la respuesta es que no, por dos razones. En primer lugar, allí en el enunciado nos dicen con total claridad que los intereses no están incluidos en la letra. Y es que de paso, si así mencionara que están incluidos en la letra, jamás puedo incluirlo como parte del costo histórico, porque de acuerdo al principio del costo histórico ya quedamos con suficiente anterioridad que los intereses financieros nunca van a formar parte del costo del activo, deben de considerarse simplemente como unos gastos financieros. Entonces nunca lo vayan a incluir. Entonces, en definitiva, ya podemos calcular el total de todo lo entregado, que es sumar el valor según libro del mobiliario más la letra, 1525. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con lo recibido. Dentro de lo recibido, si nos vamos a la relación, nada más lo que recibimos fue el computador. Entonces lo colocamos dentro de lo recibido. ¿Qué nos interesa de ese computador? De manera directa lo que nos interesa es el costo que le determinamos.
¿Dónde lo tenemos? En el paso número 5, 1563,50. Finalmente, ya podemos determinar si hay una pérdida o una ganancia. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, comparando todo lo entregado con todo lo recibido. Si nos fijamos, estamos entregando un mobiliario y una letra, todo valorado en 1525, y a cambio estamos recibiendo un computador valorado en 1563,50. Si se pueden fijar, es superior lo que estamos recibiendo a lo que estamos entregando. Por lo tanto, hay una ganancia en permuta. Para determinar cuánto es el valor de esa ganancia, es simplemente restar todo lo recibido menos todo lo entregado. Y eso nos da una diferencia de 38,50 bolívares. Ganancia en permuta. De esa forma, hemos allí analizado el paso número 6, que es determinar la posible pérdida o ganancia, resultando en este caso una ganancia. Ya tenemos todo entonces para elaborar el último paso, que es elaborar el registro contable. Pero ojo, antes de elaborar ese registro contable, es necesario calcular de una vez los intereses de la letra. Porque fíjense que a pesar de que no están incluidos en la letra de cambio y que tampoco lo vamos a analizar en ese paso número 6 para determinar si hay ganancia o pérdida dentro de lo entregado y lo recibido, sí lo vamos a tener que cancelar de una vez todos esos intereses en efectivo de una vez y debe de ser reflejado en el asiento contable. Entonces vamos a reflejarlo aquí o a calcularlo, mejor dicho, para proceder al registro. Vamos a calcularlo rápidamente. Nos dice que causa un interés del 1% mensual por 2 meses y que además va a ser pagado en efectivo de una vez de manera anticipada. No debemos olvidar que la letra es de 50 bolívares. En esta oportunidad, para no aplicar esa fórmula tradicional monstruosa que nos dice para calcular los intereses que debemos de tomar el capital, multiplicarlo por la tasa, multiplicarlo por el tiempo y dividirlo entre 1.200, entre 36.000, es decir, entre lo que ustedes allí necesitan calcular. Mire, es preferible calcular la siguiente fórmula lineal y ojo, siempre vamos a poder aplicar esta fórmula lineal simplemente es si tenemos la tasa expresada en meses. Si no tenemos una tasa de interés expresada en su vigencia mensual, tenemos que llevarla a ese régimen. Es decir, por lo menos si nos dan una tasa anual de, por decirlo un monto, 24% anual, para llevarla a una tasa mensual tendríamos que dividirla simplemente entre 12. Pero en este no es el caso porque ya nos dan de una vez la tasa de interés mensual. No nos gusta calcularlo de esta manera como lo vamos a hacer ahorita. Bueno, la calculan con la fórmula tradicional de capital tasa por tiempo entre 1.200 o 36.000, dependiendo de lo que necesites calcular. Siguiendo el esquema de esta fórmula lineal, tendríamos que tomar simplemente el capital de la letra, que son 50 bolívares, y siempre es una constante, lo vamos a multiplicar por la tasa mensual. Es decir, sería allí agarrar los 50 bolívares y multiplicarlo por el 1%. Eso nos da un interés de 0,5 bolívares por cada mes. ¿Cuántos meses es que yo necesito calcular? 2 meses. Entonces lo tendríamos que multiplicar por 2 meses. Si lo multiplicamos por los 2 meses, eso nos da un interés total por los 2 meses de 1 bolívar. Fíjense lo sencillo que fue, sin necesidad de estar aplicando esa fórmula tradicional. Pero ojo, recuerden que esta tasa de interés siempre debe de estar expresada en meses. Si nos dan una tasa anual, es simplemente agarrar esa tasa anual y dividirla entre 12 para obtener una frecuencia mensual. Ya elaborado ese interés, ese cálculo, ya podemos hacer el registro contable a fecha de cierre.
Este sería nuestro tercer registro. Le cargaríamos allí la fecha 31 de mayo del año 2021. La primera cuenta a cargar es precisamente el activo que estamos recibiendo en la permuta. Aquí recuerden que nos podemos guiar del paso número 6 para hacerlo de manera rápida. Computador 1563,50. Ahí ese computador lo podemos registrar como equipos de computación. La siguiente cuenta que debemos allí de cargar es la desincorporación de la depreciación acumulada de ese activo que estamos entregando en la permuta. Ese activo que estamos entregando en la permuta es el mobiliario. Por lo tanto, debemos de desincorporar su depreciación acumulada. ¿Dónde tenemos esa depreciación acumulada mobiliario? Lo buscamos en el mayor analítico, lo tenemos allí reflejado por una cantidad de 3.525. Ese saldo es el que tendríamos que eliminar a fecha de cierre. Allí actualizamos ese mayor analítico, la depreciación acumulada mobiliario. Allí entonces recibiría un cargo de 3.525. Al recibir un cargo de 3.525, el mayor analítico nos quedaría en 0 bolívares. La siguiente cuenta que tendríamos allí que cargar es precisamente estos intereses de la letra, que aunque no están incluidos en la letra de cambio, porque se causan, los vamos a pagar realmente de manera anticipada. Entonces le hacemos un cargo a intereses pagados por anticipado. ¿Cuáles van a ser las cuentas a abonar? La primera de ellas es también la desincorporación de ese activo que estamos entregando en la permuta. En esta oportunidad estamos entregando el mobiliario. Allí lo vamos a abonar por el costo histórico de ese mobiliario. El costo histórico es de 5.000 bolívares. La siguiente cuenta que vamos a tener que abonar es la letra de cambio que le aceptamos a esa contraparte. Entonces, para nosotros representa un efecto por pagar. Entonces, le vamos allí a abonar a los efectos por pagar por la cantidad de 50 bolívares. Siguiente cuenta a abonar sería esta ganancia en permuta de 38,50. Allí la denominamos ganancia en permuta. Y finalmente lo que nos resta es el registro del pago de estos intereses pagados por anticipado. Como lo vamos a pagar de una vez en efectivo, le abonamos a la cuenta caja. Ahora bien, como estamos llegando a esa fecha de cierre, 31 de mayo del 2021, siempre no debemos de olvidar
que hay que depreciar los activos a fecha de cierre. El mobiliario obviamente ya no lo vamos a tener que depreciar más porque ya no es un activo que sea de la empresa, lo acabamos de entregar de la permuta. Pero ahora el equipo de computación, que es un activo que estamos recibiendo en este momento, claramente debe ser depreciado a fecha de cierre. Pero resulta que como lo analizamos allí en la línea del tiempo, en esta oportunidad, la fecha de permuta era exactamente igual a la fecha de cierre. Entonces, en esta oportunidad, como ambas fechas coinciden en un mismo punto, no es necesario actualizar la depreciación de ese computador que estamos recibiendo, porque ya se encontraría hasta los momentos con una depreciación en cero. Porque una depreciación en cero, bueno, porque resulta que estamos haciendo el cierre contable y es precisamente en ese día que estamos haciendo el cierre que estamos recibiendo el computador, porque allí fue donde ocurrió la permuta. Es decir, no ha dado chance ni que ese activo se deprecie, por lo menos en un día. Entonces, en definitiva, allí el ejercicio culminaría con ese paso número 7 del registro contable.